Hello, my people. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora en la que te encuentres viendo este video. Señores, como se los prometí, hoy es el día. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un tachirense, animador, comunicador, de todo. Este hombre es un crack. Entonces, señores, les quiero dar la bienvenida a una gran persona y con él, Norbert Pérez. Ah, ok, vale. Mira, gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti por aceptarnos esta invitación, de verdad. Mira, no, lo pensé. Él es muy exquisito. No, es que yo no uso pijama. Y cuando me dijeron en pijama, yo le decía a Eric, pero es que yo no uso pijama. Y él le pasaba, productor, tío, me dice, no importa, ven como... Pero es que yo duermo desnudo. Entonces, este unicornio habría que ponerlo para que no se vea Claro, en cámara. Pero bueno, el podcast todo es válido, todo está... Así es, ¿no? Y este espacio también es para eso. Y es en pijama para poder sentirnos cómodos, porque, bueno, ya que tú dices que tú no duermes en pijama, pero el lugar donde más nos sentimos cómodos es cuando vamos a dormir, ¿verdad? Así es. Entonces, somos nosotros, hablamos, pensamos, decimos todo lo que queremos. Y bueno, este podcast es lo mismo. Señores, mire, yo les quiero decir algo. Este hombre que está aquí, como lo acabo de decir, es un crack. No solamente del marketing como animador, ha entrevistado a Oscar de León, a Daniela y al papacito Alejandro. Alejandro Nones. Por favor, dime cómo hiciste. Y para quien no conoce a Alejandro Nones, es un actor de la serie ¿Quién mató a Sara? El protagonista, además, el que mató a Sara. Exacto. Por favor, mándale saludos de mi parte, te lo pido, por favor. Seguro. Mira, Manolo Cardona, perdonen que le diga esto, pero Manolo Cardona, mi mamá era apellido Cardona, él es colombiano, obviamente. Claro. Ajá. Mi mamá decía, no, él es mi primo. Wow. ¿Por qué no me dices para conocerlo, por favor? Yo quiero ir para Colombia a conocerlo. Algún día. No pude y bueno, así me quedé. Pero ya, no hablemos de esto. Vamos a entrar en el tema. Queremos conocerte. Queremos saber de ti, de tus comienzos, de la gran trayectoria que has tenido. Sé que has comenzado muy joven todo este caminar, que no es fácil. Y nada, pues queremos conocer un poco de ti. Sé que por ahí estás en RCTV, en muchos canales, como locutor también en la radio, y paré de contar. Así que nada, este espacio es tuyo. Bueno, te cuento resumido para que no aburramos a la gente. Exacto, porque 28 años se dicen fácil, pero también hay un recorrido. subes y bajas. Comencé a los 16 años por pura casualidad. Y es verdad, cuando la gente de los medios dicen, mira, que yo acompañé a un amigo para hacer un casting, pero quedé yo, eso ocurrió conmigo. Yo a los 16, yo empecé a la universidad muy pequeño, porque obviamente cumplo en agosto, y la gente que me conoce sabe que en Venezuela el año escolar termina en julio. Y que empiezas en septiembre nuevamente. Y comenzamos en septiembre, a mitad de septiembre, lo que es la parte del siguiente año escolar. Exacto. Entonces yo me graduó en el colegio y yo ya venía con esos dotes de querer ser líder, de querer tomar el micrófono. Mi abuelo, en paz descanse, se llama Julio César. Él era un abogado eminente de La Grita, del pueblo donde yo nací. Daba clases en el Liceo Militar Jáuregui, pero él fue el primer hombre del pueblo que llevó una cámara de cine al pueblo. Interesante. Entonces, y hay fotos de mi abuelo donde además él está dando discursos como profesor del Liceo Militar, como abogado al pueblo. No obstante, más allá de que fue el primer hombre a llevar una cámara de cine al pueblo, también pues empezó a grabar sus hijos, al pueblo como tal. Y en mi casa, mi abuela, Celina, colocaba las películas
para que yo viera a mis tíos y viera el pueblo de la época de 1936. O sea, esas películas están en mi casa. Y entonces eso como que va en la sangre, ¿no? Claro. El hecho de estar allí muy cerca, de ver proyecciones en la pared de tu casa, de una película, de una cinta, ver a tu mamá muy pequeña, ver a tu familia muy pequeño. Y Es algo luego... que ya llevas en la sangre y que por sí querías llevar esa trayectoria también, seguir esa trayectoria. Y yo entro al Rotary. Empecé a estudiar Derecho, que no tenía nada que ver con la comunicación, no tenía nada que ver con la radio. No te Mi preocupes. familia quería que yo fuera abogado, chévere por ello. Yo no tomé unos cuantos años así como el Derecho, pero después terminé yéndome a la comunicación, a la publicidad del mercadeo, a estudiar ambas carreras. Y un día dije, Bueno, bueno, no me lo estás preguntando, pero yo estoy en ingeniería, o sea, nada que ver con esto, ¿qué te puedo decir? O sea, nada que y ver. me encantó porque entro al Rotary. Y en esa época comienza a través de Rotarac a hacerse ciertas campañas que era 1 kilo por Cuba, lo recuerdo. Empezamos a pedir en varios supermercados de la ciudad 1 kilo de comida para poder ayudar a la gente de Cuba que había estado pasando momentos difíciles por lo de los tornados. Cuando uno vive en Venezuela y es pequeño, no entiende nada de eso, no sabe por qué los tornados, las tormentas y todos estos fenómenos que ocurren cerca Claro, del trópico, de las islas y tal, porque tú vives en un país donde nada de eso existe. nada llega, puro la colita y ya. Y me invitan a un programa de radio, precisamente para hablar sobre el evento del Ok. momento de vamos a aportar 1 kilo de comida para esta gente. Yo llego, hice un clic y un enamoramiento total. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Claro, me sucedió. Sí. Pero así que tú quedas flechada, que tú dices, oh my God, esto es lo mío y no puedo vivir sin esto. Con la comida. Con la comida, con la vida, con la Sí, ciudad, sí, con muchas con cosas. el colegio donde estudiaste, la universidad. Esto. A mí me pasó con la radio. Ok. Yo llego a una emisora que además cuando me dicen vamos a la radio, yo pregunto ¿cuál? Y me dicen que era 101.3, Joven FM. Wow. Y te confieso algo, a mí no me gustaba esa radio. Porque primero era la única radio anglo de la ciudad. Era una única radio donde todo era rock and roll, Ok. donde todo era heavy metal, donde todo, para la época, te estoy hablando de 1994. Y yo decía, a ver, yo no entiendo inglés, o sea, lo he pasado porque, porque estudias, porque estoy ahí, pero no me gustaba como el rock. Pero me gustaba la música de acá, pero el rock pesado no. Pero es la radio que te abre las puertas. Y dije, bueno, vamos. Rubén Palomo era el locutor del momento. Cuando yo entro a esa cabina, cuando yo entro y veo lo que ellos hacen, yo les dije inmediatamente al terminar la entrevista, le dije al locutor y le dije a Hernán Atencio, que es un fenómeno, un DJ que está ahorita en Europa pegadísimo, que es uno de los mejores operadores de radio que yo he tenido en mi vida, que además es un tipo con un cerebro increíble, le dije, yo quiero estar aquí, ¿qué tengo que hacer? Y ellos me miran y me dicen, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, 16. Me O dice, sea, te dieron wow. esa hambre de querer, o sea, te dieron esa Pero, ansia de estar pero ¿qué ahí. tú quieres hacer? Y le dije, no sé. Lo que sea. Así sea contestar el teléfono, porque en esa época se estilaba que los programas de radio... Ah, sí, claro, mandaba mensajitos de texto. No, Cosas no así, había ¿o qué? mensaje de texto, era llamada. Ah, ok. Sí, Entonces verdad, tú aquella tenías un época. asistente de producción que se encargaba de Contesta. anotar el nombre, el teléfono de la persona para poder regalar, porque durante el programa, las 2 horas de entretenimiento, tú dabas hasta 20 afiches o póster. Ah, Se en ese daban entonces, póster sí. que las disqueras en ese momento le mandaba a toda la producción. Imagínate el nivel de producción, el nivel de dinero que se Claro. movía en todas las radios. ¿Cuántas radios puede tener un país para poder mandar póster gigante que hubiésemos podido empapelar hasta para atrás? Entonces pasa así y él me dice, ok, vente el lunes y comienza. El comienzo mío es como todo. Yo era el asistonto. Sí. No suele pasar. El Así asistonto, es. el que agarraba el teléfono y anotaba a la gente, pero empecé a crear con ellos. Empecé a hacer libretos. Empecé a estudiar, estudiando Derecho, yendo a la radio. O sea, yo salía a la universidad a las 12 y a las 2 era el programa, era de 2 a 4. El programa se llamaba Con Todo. Y el siguiente programa, que era de 4 a 6, se llamaba Sin Mostaza.
Entonces, la parrilla de la radio era una hamburguesa en la tarde. Oh. Empecé yo a hacer todo y a acomodar todo y me parecía pero fantástico. Un día, el locutor, obviamente, pues se tiene que ir. O sea, se tiene que ir porque su papá se enferma, va para Caracas. Y el dueño de la radio, el señor Contreras, se me acerca y me dice, mira, muchachito, ven para acá. Y yo, sí, dígame, pero te estás a 16 años. Que lo único que tú sabes es que hay un tipo haciendo... los cajetines eran del tamaño de esto para poder un comercial o una canción. Eran gigantes, cajetines, cajas grandes que se metían uno por uno para poder colocar un tema musical. Era un cajetín. Entonces, había muchísimos en la pared de todos los temas que había en el momento. Y al otro lado había las cuñas de la radio más las cuñas del programa. Yo, por contactos de familia, logré tener en pocos días, en pocos meses allí, por la euforia de entrar a la radio, como 16 clientes, cosa que ningún locutor había tenido. Wow. Locutor con certificado, porque para hacer sí, cuña no, había que imagínate. tener 18 años en ese momento en Venezuela. Yo, durante 2 años, tuve prohibido anunciar la marca, pero tenía voces, o sea, yo hacía como el cuerpo. Por ejemplo, no sé, Martín Pedraza decía en Netsky y yo decía la ropa para ella y para él, y el otro decía en Netsky y yo pues, ese calzado, no sé, o sea, pero yo no podía decir la marca. El nombre, claro. Pero sí me permitían decir el resto de lo que era el comercial. Porque todavía no estaba ni Porque certificado no está ni nada. permitido. No era O sea, permitido. podían sancionar tanto a las emisoras como a nosotros. Pero fue el boom de Eli Bravo, que salió con una voz distinta. El resto de las emisoras a nivel local comenzaron a creer en ese tipo de voces. Y la voz mía era una voz como esa. Que no era una voz engolada porque venían esos locutores, ¿no? De hablar así grueso y decir cosas fuertes y tal. Nosotros no, nosotros veníamos normal. Y ahí empezó todo con nosotros. Y ahí empezó todo. Pero ya va, el director me dice, mira, Rubén no viene. Hay no sé quién importantísimo para mí, para pauta, para comercio, porque es un cliente que ha pagado no sé cuánto. Y yo, ajá, chévere, ¿cómo no? El programa lo va a hacer tú. Yo, ¿qué? ¿Cómo? No, si tú vas a hacer el programa. No, yo no puedo hacer el programa. Si yo contesto el teléfono, no, tú vas a salir al aire. Yo le digo, no me hagas esto. Y me hace eso. Y él me siente, me dice, no, respira. Pero es que no podemos hacerlo. Él no puede salir porque él es el operador. Y el otro que está detrás de toda la producción eres tú. Tú tienes que salir al aire. Y no me puedes decir que no, porque esto es una pauta que si el señor viene y no se la entrevista, pierdo al cliente. Y tú no puedes decir que no. Eso era... Lo que normalmente un locutor en la entrevista, en la presentación, que dice, hola, buenas tardes, bienvenido. Esto es la joven 101, no sé qué, a nombre de Dura 5 minutos la presentación, la euforia, la broma. ¿Qué crees? Yo lo hice en 1 minuto y medio. Y el operador, que es... ¿Y ahora qué viene? Ya va, ¿Qué es lo no, que sigue? el operador, como todo era 5 minutos, porque todo está programado, él está en su mundo, él no escucha nada de lo que yo estoy haciendo, y él está buscando como que los cajetines, los comerciales que eran los 15 minutos, y no sé qué tal, y yo desde adentro de la cabina haciéndole señas porque había un bache. Eso se llama bache en radio. Ajá. Cuando tú ves que hay un silencio total, que no existe nada, se llama bache. Y yo haciéndole señas y él hacía así como que sigue. Y yo, ¿qué digo? No tengo nada que decir. Wow, es una anécdota pero bien No grande, tengo ¿viste? nada que decir. Y él se da cuenta, llega el director, se dan cuenta que como que ¿qué hicimos? ¿Por qué lo colocamos? Tal. Corren, montan un tema. Al segundo tema venía yo. Al segundo tema yo estaba tan nervioso que estaba en el baño. Dios mío, imagínate. Bueno, pero es que también es culpa de ellos, señor. O sea, ¿ah? Es como, ¿es la primera vez? Como a Claro. ti, el día que te dijeron, vas a hacer un podcast. ¿Estás nerviosa? Claro que sí. Obvio. ¿Ah? Como Empezaste siempre. a grabar, ¿estás nerviosa? Como siempre. Ahorita estabas empezando, antes de empezar a grabar conmigo, respiraba. Esos mismos nervios que tú tuviste antes de empezar a grabar con nosotros. En los mismos nervios, tal vez, y ese mariposeo en la barriga. Eso duele, Y estómago eso que no te decir, deja, no. pero ni pensar. ¿Y qué le voy a preguntar? Lo mismo estaba yo con este señor. Yo no sabía quién era, de qué marca era, cuánta pauta había puesto en la radio. Pero no mírate, sabía nada. Ese gran comienzo te hizo llegar a la televisión, a grandes como RCTV. Mira, y Cuéntanos, te cuento algo. Hoy en día, tal vez 29 años después de esto,
ese cassette del primer programa mío de radio, yo todavía lo tengo en San Cristóbal. Yo todavía me escucho, porque además me lo dieron grabado. Y yo llegué a mi casa ese día con todos los nervios del mundo porque dije, lo pasé, ya pasó el programa, hice la entrevista, no sé qué, tal, chévere. Aquí no ocurrió nada. No ocurrió nada. Toma, grabadito para que te recuerde todas las noches. Al día siguiente fue un fenómeno. En la radio fue un fenómeno, una voz totalmente distinta. Claro. Y me volvieron a sacar al aire. Y al siguiente día otra vez al aire. Y al siguiente día otra vez al aire. Total que yo casi que decía que por favor Rubén regresara porque él era el que mandaba allí. Y cuando llega Rubén le plantea al director de la radio que el programa ahora vamos él y yo. Y él era el dueño del programa y obviamente se molestó, se incomodó porque él sentía que yo le estaba usurpando su puesto. Uh-huh. Yo tuve que hablar con él y decirle, mira, yo no estoy usurpando el puesto de nadie. O sea, a mí me obligaron. Un día te lo entrego, dijeron, toma. Abren el micrófono al muchacho, que este muchacho va a hablar sin saber que yo podía hablar o no. Pero claro, ya teníamos como 4 o 5 meses en producción, viendo al resto, viendo que yo soy más creativo. A mí me gusta más crear, inventar, diseñar, escribir. Y de pronto me dan la oportunidad de esto y yo no sabía que a través de un micrófono yo podía llegar a una cantidad de masas. Sí. Y más por la radio. Y de ahí para acá, heme aquí contigo, conversando. Grandes experiencias. Un día me dijeron, vente, que la misma radio ya tenía como que las radios crean monstruos igual que la televisión. En el sentido que crea ídolos o crea imágenes. Y en mi pueblo, en San Cristóbal, habíamos 3. Angel Pérez, Chiqui Sanabria y mi persona. Éramos los 3 chamitos más peladitos de la radio. Y éramos como los ídolos. O sea, salir a la calle o salir a algún lugar, Angel, Chiqui y yo, o por separado, era un fenómeno de fenómeno. Los clientes llamaban y decían, yo quiero la voz de él, yo quiero la voz de ella, yo quiero el programa de Colette. Y al día de hoy, mira, fueron plazas de toros con Juliana, que la llamamos minutos antes, Juliana Almarri, con 25,000 personas al frente. Animando unos premios o animando la feria o el Mistáchira, y así fue una pasión. Infinidades de cosas. Bueno, y cuéntame, RCTV, queremos saber de RCTV. ¿Cómo fue ese gran logro llegar a RCTV, ese gran canal para todos los venezolanos? Mira, tal vez un sueño para muchos. La puerta de Radio Caracas me la abre Miguel Ángel Rodríguez y Dioneila de Abreu, que es la productora de Miguel Ángel. Miguel Ángel es periodista, no tiene nada que ver con entretenimiento, no tiene nada que ver con la parte que yo hago, que es farándula. Es la parte seria, ¿no?, del canal. Claro, así es. Miguel Ángel es muy amigo de mi familia, Miguel Ángel es de San Cristóbal, y yo un día le dije, trabajando en la Mega, que yo quería ir a hacer entrevistas allá. ¿Qué pasa? Que también creando esa magia de la radio, yo me invento un viaje del cual me recuerdo que me fui como con 100 bolívares de la época, un pasaje en autobús, llegué a Caracas a hacer entrevistas. Pero el ingenio nuestro fue más allá. Hicimos programas grabados porque era el grabador normal que llevabas a la clase de periodismo. Cassette, algo así. El cassette que llevaba a la clase del periodismo en la universidad para grabar a los profesores para que tú, ¿sabes?, tuviese todo anotadito y toda la cuestión. Y a mí se me ocurre en esa época hacer programas como que si el actor estuviese en vivo en el estudio en San Cristóbal. Okay. Y hago los programas, pero así como que valiéndome de todas las normativas y tal, porque habían en directos y habían en vivos. El en directo era cuando tú grababas y pasaban esto y la gente. Bueno, yo agarro, ya no estoy en Joven, ya salto a la Mega, porque Joven lo cierran, lo cortan para convertirla en radioactiva, que era popular, vallenato, etcétera, etcétera. Ya dejó de ser la radio juvenil y yo después paso a la Mega. Y dije, ¿qué hago en la Mega que sea diferente que yo no hacía en Joven? Y para volver a seguir teniendo ese estatus arriba, ¿no? Claro. Y dije, ok, me voy para Caracas. Y voy a hacer entrevistas. Y tal vez era esto, el podcast, pero sin luces, sin nada. Exacto. Y hablo con Miguel Ángel. Y obviamente te fuiste a, como dicen, al lugar donde están los grandes, Caracas. Vamos para allá, que ya nos encontramos a todo el mundo. 16, ese es el lugar. 16 horas en autobús como cualquier otro. Cero avión, nada, yo no sabía. Y yo me voy atrevido, porque además yo no conocía mucho. Sabía dónde quedarme, con quién me iba a quedar en Caracas, mi familia, que tenía apartamento allá, y daily. Pero me llevo cassette y empiezo a comprar cassette para hacer entrevistas. Entonces, por el lado A, entrevistaba, no sé,
a Alba Roversi. Por el lado B, entrevistaba a Edgar Ramírez, pero empezandito, por decir algo, o a Yalimar Salomón, bueno, mis primeras entrevistas, que hoy en día es mi comadre, fue con Eilina Bab. La segunda entrevista fue con Marcelo Cezanne, que además fue un gran amigo mío después. Ellos estaban haciendo Niña Mimada. Y empiezo yo a hacer entrevistas, y me voy a San Cristóbal. Una consulta. ¿Actuaste? Sí. Sí. Con ellos. Actuaste, sí, con porque ellos, por ahí ellos. creo que también vi Con que ellos. has hecho novelas, no Con sé, ellos. por ahí por un pajarito por ahí me dijo. Con ellos mismos. Niña Mimada fue la primera telenovela que participé. Después Hoy Te Vi, después otra que Imagínate, está allí. actor. Pero fíjate lo que pasó. Hago las entrevistas y me voy a San Cristóbal. Y empieza la Mega a hacer la producción de que este domingo en Mega Weekends, Marcelo Cezanne con nosotros aquí, que en la Mega, donde sea, tal. Todo eso ocurre. El fenómeno es que el programa estaba totalmente grabado, que colocábamos música, porque además yo fui muy inteligente. En esa época le decía, bueno, Marcelo, ¿qué tal si nos vamos un poco a música y regresamos enseguida? Y esto es Foo Fighter, Lemon Tree, El Árbol de los Tontos, no sé qué tal. Temas en la radio y eran 8 minutos al aire. O sea, yo sabía que tenía 8 minutos, yo contaba mis 8 minutos y los 8 minutos me iba a música y regresaba. Me iba a música y regresaba. Dios, fue la locura. Porque después en la emisora solamente estaba el operador y un programa grabado que hacía Norbert Pérez con entrevistas de actores. Y la gente llegaba a la radio y era la 1 de la mañana y esa gente estaba afuera y el operador no podía salir porque juraban que adentro de la emisora estaban los actores de Radio Caracas Televisión haciendo el programa en vivo conmigo. O sea, ¿cómo es el ingenio de crear desde un inicio de hacer un fenómeno de radio? Así es. Y te digo, fue tanto el impulso que yo vuelvo a Caracas. O sea, yo grabo una serie de entrevistas, hago el programa, se vuelve un boom, la gente hacía, y el director de la radio, llegó un momento de Cire González que me dijo, mira, ya hay que hacer algo, porque está llegando mucha gente, las pautas eran increíbles, los clientes empezaron a llegar y más clientes. Todo fue creciendo. Querían con nosotros, pero porque creaste cosas que no habían en la radio, formatos nuevos que no habían en la radio. O sea, la gente se imaginaba que de verdad un actor estaba dentro de la cabina esperándolo, afuera había gente esperando por una foto y no había nadie, simplemente era un programa grabado. Luego creaste un gran fenómeno, realmente. Regreso a Caracas, planteo la posibilidad y me dicen ellos allí, ¿tú no quieres hacer un casting? Y yo le digo, no, ¿para animar? Sí, vamos, yo quiero animar. No, haz un casting que necesitamos a alguien que se parezca a ti para un personaje, pero no lo tenemos y tiene que ser alguien que se parezca a ti. Yo no sirvo para eso, no sé qué. Y nos vamos, y voy a maquillaje, me maquillan, me arreglan, me acomodan. Cuando yo me veo era así delgadito. Y me acomodo, yo, wow, qué bonito me veo. Épocas. Wow, en la época. No, mentira. Hice Todavía el casting. el aspecto se conserva. Y me dijeron, bueno, grabas mañana. Y yo, ¿qué? Yo voy a grabar mañana. Yo no sé nada de esto. Yo no sé ni cómo se para poner la cámara. Me dicen, no, grabas mañana. Vente a tal hora, vas a empezar, tiene un personaje. Yo, ¿pero qué es eso? ¿Qué? De extra, no, bueno, vas a empezar con tantos capítulos y tal. Y yo, no, yo me tengo que ir para San Cristóbal. Yo tengo que ir a la universidad, yo me tengo que volver. Me dicen, no. Ahorita que hablaste de la universidad, dime, ¿es obligatorio o es necesario a las personas que hoy en día, pues porque ahorita esto es un boom, tener que estudiar para poder comunicar? Sí. Esto es una responsabilidad muy grande. Tú lo ves en la cámara. Para mí, hay unos que lo toman de manera divertida. Hay otros que, bueno, simplemente tienen una cámara hoy en día y ya pues comunican, hablan, hacen comerciales. A nosotros no. A nosotros no se nos permitía decir el nombre de una marca si no tenías un título de locutor certificado por la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? O por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la época. Nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a expresarnos, nos enseñaron con el lápiz debajo de la lengua, nos enseñaron a hablar con los dientes pegados para que tú... para que estuvieras como sonriendo como a la vez. Ajá, pero la dicción,
Yo siento que esa ha sido como la transición de lo que yo aprendí, de lo que a mí me enseñaron a lo que hoy en día se hace. Pero ¿crees que en la actualidad se siguen utilizando esos parámetros? ¿Crees que...? No se siguen utilizando, pero yo te voy a decir algo. Si tú quieres ser el mejor, tú tienes que prepararte tú mismo Así es. para demostrar lo que tú puedes hacer. Si tú quieres ser uno más del montón, haz lo que todo el mundo hace. Claro. Si tú quieres ser distinto, estudia, prepárate, lee. Es importante leer. Un libro, una noticia, hoy está el televisor, lo que sea, la pantalla del teléfono, lee. Porque eso es lo que te va a dar la oportunidad de tener más vocablo a la hora de expresarte o estar al lado de alguien. No es lo mismo hoy en día ver unos influencers que son virales, que tienen una cantidad de seguidores impresionante, pero cuando tú los oyes hablar en una historia o en un reel, o sea, de 100 palabras, me repites 80. Entonces, eso no está bien. Porque yo como marca te voy a decir, gracias, hasta aquí pasa llegó por todo. Cobre y adiós. Adiós. No te voy a Hasta volver aquí a llegó utilizar. todo. Uh-huh. Pero si tú me hablas bonito, si tú te expresas bien, yo veo que tú tienes una con manera respeto, de porque... conectar también con la gente, yo Así te voy a es. decir bienvenida, vamos a prepararte. Y a nosotros nos prepararon. Yo tuve que pasar por la escuela de cine y televisión del canal. Yo en México entré al CEA, que es la preparación de todos los actores de Televisa. El CEFA, que está también con ellos. O sea, tú tienes que prepararte. El saber, el que yo me siento ahí contigo y hablo lo que hablo y no paro de hablar, es porque ya hay una preparación atrás. Pero claro, al principio no lo hubiese hecho. También. Claro, así es. No lo hubiese hecho. Hubiese pasado lo que me pasó con la radio. En un minuto te hubiese contado mi historia y estuviese sudando. ¿Quién soy? Bueno, mira, esto, chavo, hasta aquí llegó todo, se acabó. Bueno, pero sí, tienes razón. Para todo hay una preparación y obviamente en el medio cuando se comunica se debe estudiar y se debe preparar para poder tener también buena dicción. Es como todo. Uh-huh. Tu productor tuvo que estudiar, tuvo que ver cantidad de programas en YouTube para aprender cómo colocar la luz, cómo colocar el nombre atrás, qué utilizar, qué micrófono utilizar, qué programa utilizar en el momento de la edición del podcast. Para todo hay que prepararse. Él se educó para eso. Entonces, nosotros, el comunicador social tiene una responsabilidad muy grande. Y también pasaba en mi época, cosa que no pasa hoy en día. En mi época estaba muy mal visto el que era locutor. Yo empecé muy temprano en la locución y cuando entré a la escuela de comunicación había un choque porque los maestros de comunicación social no les gustaban los locutores. Porque había como esa controversia de que el locutor no estaba preparado, o la normativa del periodista en Venezuela. El periodista es el que puede hacer estas entrevistas para la escuela de comunicación social. Pero el locutor ya se rige por otros... Para el locutor no, para el locutor era una conversación como lo que estamos haciendo nosotros. Entonces siempre había como un problema, sobre todo en las regiones, de que ¿por qué los locutores entrevistan si no están autorizados para eso? Entonces, claro, a mí me tocó una época muy dura, porque yo tenía que demostrar no solamente que estaba siendo líder en una radio, que era un fenómeno juvenil dentro de una radio, pero que también tenía que demostrarle a mis maestros en clase que yo era bueno en la clase, que yo tenía que pelear contra ellos. Y éramos Martín Román, que fue el cuarto de los chamos, que fue un fenómeno, Martín, a lo que entró, el vozarrón de Martín, con aquellas canciones. Chiqui, Angels, que sigue siendo un cerebro que está en Bogotá, y mi persona. Te estoy hablando de mi región. Y de ahí, bueno, conocí a Valdemaro Martínez, a Eli Bravo, a Iván Locher, a una cantidad de locutores monstruos de la radiodifusión venezolana, y ellos en talleres, en clases, en muchos viajes, en dicción. Felicita Canelles, que también era la profesora de dicción de Radio Caracas. Uno aprende mucho. Aprendes mucho. O sea, las eses, marcar las eses. Normalmente el venezolano no marca las eses. O no decimos las jotas. Entonces, al llegar a México, mi madrina en Televisa fue Gabriela Spanik. Entonces, ella siempre me decía en casa, Norbert, pronuncia que tenía que aprender a pronunciar bien. Gracias nos las des Dios. Y tú lo ves y es como, bueno, pero que... Tú lo ves algo normal. Dilo tú. Gracias nos las dé Dios. No puedo. Gracias nos las dé Dios. Yo lo hago muy fácil, pero a mí me costó mucho. Porque era gracias nos las des Dios. Gracias nos las des Dios. Con las heces.
Marca las Sí, cejas. es un poco difícil. Porque a Y nosotros, bueno, además, en Estados Unidos, nosotros tratamos de hacer el acento neutro. Para distintas producciones, nosotros somos acento neutro. El venezolano logra entrar a eso sí, ser voz de distintos canales internacionales en Latinoamérica porque tenemos el el acento acento neutro. neutro. El colombiano lo marca, el mexicano lo marca, el argentino lo marca, pero el venezolano tiene esa facilidad de llegar a ser una voz neutra al momento de promocionar y decir algo. Entonces, es así como, bueno, comienzan una historia maravillosa en mi vida. La voz me hizo llegar a ser la voz de Mandela para Latinoamérica por la Embajada de Sudáfrica. Yo hice toda la voz de Mandela, el discurso de Mandela que fue bien duro en su momento cuando él hablaba de quién era, ¿no? Yo soy hijo de Nangause. Entonces, El ellos pegar, en Sudáfrica hablan con la lengua arriba, pegan la lengua arriba. Entonces, hola, yo soy Nelson Mandela, hijo de Nangause. Entonces empecé a hablar. Yo tuve que ver clases para con, poder hacerlo. con personas nativas de Sudáfrica en la embajada de Sudáfrica en Venezuela para poder llegar a ser la voz de él. Porque era lo que iba a representar su discurso en español para toda Latinoamérica. Esa voz la hice yo y estaba más chamito. Imagínate. Bueno, tus grandes trayectorias te han llevado muy lejos y con ello México, con Televisa, paré de contar. Y cuéntanos un poquito ahora que estás aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue ese cambio? Porque como todos sabemos, venir a un nuevo país, ser inmigrante, yo lo he hecho en 2 oportunidades. No es fácil. Y de haber estado con entrevistar a increíbles personajes, estar en grandes canales con grandes personas. ¿Cómo es volver a empezar? ¿Cómo es esa cosa? Mira, ¿Qué tal? lo Porque primero que te imagínate, tienes que encontrar... tienes una vida exquisita en todas las cosas que has pasado, pero, ¿sabes? Volver a empezar, estar... ¿cómo hiciste para volver a retomar y estar aquí y volver a hacer lo que hoy haces? Seguir No es en tu fácil, ámbito. y te voy a decir por qué no es fácil. Venimos hablando de lo que es tu carrera, lo que es la trayectoria, de lo que es Así. llegar a sentirte grande, ¿no? Llegar a sentirte grande en el De sentido... que eres tú Puedes que hayas hecho unas en tu mejor graduaciones muy momento. grandes, Así que es. hayas estado en producciones, que hayas hecho extras, porque se aprende de todo. Para aprender a hacer este negocio, tú tienes que aprender a hacer desde recoger el cable hasta llegar a ser la estrella. Y estos canales en Venezuela y en México hacen estrellas. Lo que pasa es que creo que gracias a la formación de Radio Caracas Televisión, mucha gente que está ahí, estoy seguro que los que nos van a ver saben que es así. Radio Caracas forma no solamente actores, actrices, productores, forma gente, forma talentos con ese sentir humano. Y el estar aquí y saber que eres uno en 1.000.000, juegas mucho con algo que se llama espejo. Y ese espejo es el ego que te manejas. Bastante. Si tú en años, no aprendes a dominar el ego, tienes 2 cosas. Creo que también tiene que ver la humildad. Entras en una depresión bárbara, Horrible. como muchos que han venido a ser grandes figuras, muchísimo más grandes que lo que yo te puedo hablar aquí de mi experiencia, porque hay figuras grandes, de grandes profesionales de la locución, de la animación, que los veíamos en pantallas todo el tiempo y han llegado aquí, ha sido un choque muy fuerte. Entonces, tienes que aprender, 1, la humildad por encima de todo. Y ahí entra mi abuelo en vida, que es este señor que lleva al cine a La Grita, que lleva el primer televisor blanco y negro a La Grita, que la gente se paraba en la calle a ver lo que el televisor proyectaba, porque era ellos lo que de mi familia, lo que la tenían. En algo que decía antes de fallecer, que me decía, cuando seas grande, hijo, hazte chiquito, porque la misma gente te va a hacer grande. Y eso cuando tienes 6, 5, 7, 8 años no lo entiendes. Y más cuando pierdes a tu ser querido a los 9. Y yo lo escribí y yo no entendía.
Y hoy en día te puedo decir que cuando seas grande, hazte pequeño porque la misma gente te va a hacer grande. Es palabra divina y ley divina de todo lo que puedes hacer De en la sabios. vida. De sabios. De sabios, algo para llevar. Aquí eres uno más. Aquí yo empecé a trabajar en un restaurante. Eres Como uno todos. más. Entras a Miami, donde además todo el mundo llega por el idioma, Como porque los todos. contactos, por lo que sea. A los 4 días de estar yo allí me roban, me quitan lo que poco que traje, me amenazan para deportarme, con el cuento de que eran personas que trabajaban cerca del gobierno, hermano de una actriz muy famosa acá. Empecé a tomarle miedo a Miami porque decía, si yo me quedo aquí haciendo casting, haciendo lo que a mí me gusta, pero me pasó esto en 4 días, que me quedé con una mano adelante y una mano atrás. Imagínate cómo será en un año. ¿Cómo hago? Comienzo a ir a trabajar en un restaurante, limpiándolo de 10 de la noche a 4 de la mañana y me ganaba $240 a la semana. Y caminaba hora y media. Caminaba hora y media para llegar al restaurante. Y salía a las 4 de la mañana agotadísimo y con gente que estaba al lado, hispanos igual que yo, que me podían dar el ride o llevarme en un momentito al lugar donde yo vivía, que en carro eran 15 o 20 minutos. Cada quien lloviendo, haciendo frío, haciendo calor, se montaron en su carro y decía hasta mañana. Eso sí. Y no te decían para dónde vas. De eso hablábamos hace poquito, pero lamentablemente cuando somos los mismos, a veces no nos damos la mano. Nada. Nada. Y yo decía, Es Dios fuerte mío, eso. yo tengo que salir de esto. Cuando te dicen y te amenazan que te pueden hacer de todo, que no sé qué, que la deportación y tal. Yo vengo de un país donde hay una crisis migratoria terrible, donde además como periodista no puedes hablar, donde además tienes cualquier cantidad de persecuciones, donde la familia también está en el ojo del huracán. Entonces yo también me vengo y me dicen, pero aquí también te voy a hacer eso si no me pagas o no me das la plata. Con un miedo Porque terrible. simplemente ocurrió fue algo y ojalá, y esto sirva para mucha gente que nos esté viendo. A mí me ocurrió que yo lo voy a contar por primera vez. Yo llegué y escuché a esta persona que tiene además un libro y no sé qué. Y este tipo me dice a mí, Cuéntalo, mira, porque este es el espacio. claro, por cuestiones de demandas, a lo mejor no digo el nombre, pero tiene un libro, es hermano de una superestrella famosa. Y me dice, yo tengo un libro, tú tienes que hacer lo que yo te digo por las células y no sé qué y tal. Y tu historia la vamos a hacer nosotros. Y le digo, no, yo tengo una historia real. Mi historia es ganadora, mi historia es real. Te la puedo contar de punta a punta y yo sé qué es lo que pasa conmigo. Yo no tengo miedo a enfrentar mi realidad. Y quería inventarme otra cosa. Quería hacer otra cosa que no tenía nada que ver con lo que uno pide un caso de asilo. Y por eso me cobró los $1,400 que yo tenía en mi bolsillo. Por simplemente escucharlo 4 horas. Y si yo no le pagaba, él decía que iba a llamar a migraciones. Más, como tenía mi pasaporte, él estaba llamando ya en inglés. Yo no entendía nada, nada. Y él estaba buscando a alguien y el tipo hablaba en inglés y tal. Y yo asustado me dice este hombre, mira, si no le pagas te van a mandar a sacar. ¿Qué haces tú? Mucho miedo. Obviamente Saca le das la todo plata y el das lo que dinero tienes. Claro, así es. Y comenzar desde cero. Porque eso sí se llama empezar desde cero. No tengo trabajo, no tengo donde dormir, no tengo familia, no tengo nada. Este No tipo estoy me está haciendo lo que me amenazando. gusta, no sé qué hacer. Imagínate, 1000 depresiones encima, pero bueno. Pero alguien me dijo, mira, hay trabajo para limpiar un restaurante. ¿Quieres hacerlo? Y yo le dije, echémosle pichón. Y empezamos. Y así. Después mi tía llegó a Miami, de Tennessee. Me regaló un carro que hoy todavía lo tengo. Un carro Camry del 99. Ha estado 9 años conmigo. Después de ahí empecé a tocar puertas y me dieron trabajo para vender celulares. Y empecé a tocar puerta por puerta sin conocer nada en Miami, nada. Todo era porque me decían, mire, ve para tal zona. Y yo agarré a buscar la zona. Y caminaba, y en el carro. Iba paseando toda la calle y, ay, aquí venden celulares, voy a bajar. Y señor, disculpe, mire, yo vengo celulares. Y además arriesgado. Porque en Miami una cosa tan loca como que te parten un carro, un vidrio y se lo llevan. Así Yo es. tenía el Camry del 99 full de teléfonos, de cover, Imagínate, de te temper rompen glass, y te llevan toda la de mercancía, cable. A mí, ay, si me hubiesen metido preso porque que imagínate cómo yo le pago toda esa mercancía a ese señor. Claro. Y empecé y me hice 300 clientes Wow. en Miami solito. Yo mismo me creé mi propia cosa. Hasta que dije, no, Miami no es lo mío. Me voy. Me fui con mi familia, estuve en Tennessee. En Tennessee tampoco era lo mío. Y me fui para Orlando. En Orlando duré 1 año tocándole la puerta a Telemundo. Hasta que me dijeron que no siguiera pidiendo trabajo porque mi currículo estaba sobrecalificado.
y que yo no podía entrar a ese canal. Y yo, wow. Un año que me fui en corbata, un año que me fui en chores. Mira, yo creo que lo único que no hice para allá, porque además vivo muy cerca del canal, era llegar en traje de baño, porque yo fui sport, yo fui enflusado, yo fui cóctel, yo fui En todas las temporadas del año. de otoño, yo fui de invierno. De invierno. Imagínate en invierno en Orlando. Que en Orlando en enero es más o menos frío. Y la gente allá te saca bufandas, te saca una cosa. Y yo digo, mío, ¿pero qué es esto? Por favor, vete para Nevada, vete para Seattle, por allá. Y ahí sí, saca lo que quieras. Y bueno, no fue fácil. Nada, ninguno es fácil. Nada es fácil. He limpiado casas. Y me recuerdo a la animadora conductora de Casos de Familia, que ella en algunas oportunidades lo ha dicho. Oye, yo terminé de hacer Casos de Familia, que es un programa que tiene un rating increíble en toda Latinoamérica, donde en los Estados Unidos tiene un rating impresionante, pero se acababa las luces, la cámara y todo lo demás, y yo lo que hacía era irme a limpiar casas. O sea, te estoy hablando del fenómeno de la animadora de ese programa y que ella sea tan humilde en reconocer que De reconocer lo que hace atrás de todo. se acababa el show de un programa líder en Latinoamérica como Caso de Familia y ella se iba a limpiar casi y le decía, bueno, pero si ella lo hace con toda la humildad, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así es. Entonces, bueno, yo decidí aprender. Fueron 5 años muy rudos donde hicimos de todo. Yo vendí hasta... ¿Y de Orlando llegaste a...? de Orlando hubo el fenómeno de María. María iba, o Irma, no me acuerdo cómo era, una de esas. Y ellas iban a acabar la Florida por completo. 20 horas de Orlando para acá. 20 horas en carretera. Con mi abuela que de broma no le dio una trombosis y estar tanto tiempo sentada. Y yo no me percaté de eso. Y yo dije, este caballero que está aquí no es para vivir en la Florida. La Florida la va a acabar un fenómeno natural en algún momento de la vida. Todos los años nos sacan de la Florida corriendo porque viene un huracán con un nombre X. Diferente todos los años. La Florida es tan grande y tiene tanto terreno y es tan bonita y toda la cosa. Pero estos amigos de la naturaleza hacen de lo suyo y yo no quiero salir corriendo. Así que yo me voy. Este que está aquí se va. Y yo me vine a Atlanta sin conocer a nadie. Absolutamente a nadie, solamente mi primo. Y vine y alquilé un apartamento. Cuando llamé para decirle, hola, ¿cómo estás? Mira, entrego el 24 de noviembre aquí en Orlando. ¿Y tú quién eres? Y yo, ¿cómo que quién soy yo? Norbert Pérez. Ah, pero ¿quién eres? Yo ya fui para allá y ya me recorrieron el crédito y ya pagué y no sé qué y estoy buscando en mi apartamento. ¿De qué apartamento hablas? ¿Quién te atendió? Y yo, ¿cómo es esto? Y entonces nada, comienzan a averiguar. La señora que me había atendido, que había cobrado, que había asignado el apartamento y todo, había renunciado a su trabajo, se había ido, no había dicho nada. El apartamento fue asignado a otra persona, motivo por el cual yo me tuve que montar en un avión en Orlando, venirme a buscar un apartamento de la nada en 3 días, porque donde yo iba a vivir, donde yo ya había pagado, donde yo ya tenía 2 meses de tener ese apartamento. ¿Y el dinero? No, el dinero me lo devolvieron como 3 meses después de estar yo aquí. Pero esa gente era en Smyrna, cerca del Soundtrack Park. Y esta señora me dijo, bueno, pero te podemos dar uno hasta el 6. Yo le digo, ajá. ¿Y qué hago yo con los muebles del 25 que voy en un camión? Del 25 al 6, pues, al 6 donde vivo. Como 10 días, imagínate. Bueno, nada, Dios es grande. Vine, conseguí un apartamento caminando. Comenzó mi historia aquí, prendí mi aplicación para hacer esa línea de carros que busca a la gente. No sé si lo podemos decir o no. Mejor no. No, ok. Bueno, pero esa gente que sabe, que conoce, que sabe. Ya todos los conocemos. Entonces, y empecé a hacer eso, trabajar, hasta que un día mi vida cambió porque Antonio Torreal va a llegar. Pero, ¿qué te impulsó? ¿Qué te dijo? ¿Sabes qué? Yo voy a seguir con mis sueños, yo voy a volver a lo que tanto me gusta. O por lo menos sábado. O por lo menos decir, no lo voy a dejar de hacer. No voy a dejar de, obviamente, lo que me da para comer, lo que me da para vivir, lo que me da para pagar el alquiler y todo,
pero no voy a dejar lo que empecé algún día, lo que a los 16 años me motivó, ese micrófono, esas luces, ese momento, no lo voy a dejar de hacer. Un sábado, Antonio Torrealba, que además trabaja en redes sociales, viene para acá, hace un taller aquí y invitan a Ruggeri y Ruggeri me dice, mira, ¿quieres ir? Vamos para allá y tal. Y yo, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer Antonio aquí? Porque yo lo conozco. Yo conozco a Antonio de Caracas y a Johnny de Caracas. Y además, las primeras personas que yo veo en Miami el día que llegué, que me llevan a una fiesta de una actriz de Telemundo, fueron a ellos dos, Antonio y a Johnny. Entonces, bueno, vamos. Ese día conocí un grupo de gente maravillosa en Atlanta, escucho todo lo que él decía y yo decía, es verdad, porque yo estoy aquí, ¿cuál es el miedo que yo tengo de continuar? Claro, tienes miedo Es que es miedo de dejar porque tu zona de confort. El que te levantas, te montas en un carro, hace 10 carreras y tienes $100. Pero ¿cómo dejo de hacer esto si esto me produce? exactamente. Bueno, ahí es cuando No, entra... y créeme, o sea, también ese cambio, entran muchas dudas en nuestra mente, en decir, ¿será que yo voy a volver algún día a hacer lo que hacía, a esos Siempre te lo preguntas. caminos? Siempre te lo Ahora, preguntas. ¿en algún momento tú has dudado de lo que haces? Nunca. De lo que yo soy capaz de hacer, nunca. No, o sea, de tú decir, ¿será que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Será que seguir en este medio es lo por supuesto correcto? que te lo preguntas, porque cuando yo me fui a mudar para acá, yo contacté a periodistas que trabajaban aquí, que no son mis amigos, pero que sabían que eran periodistas venezolanos. De los cuales me dijeron todos que sí, que todos me iban a ayudar, que todos me iban a apoyar, que apenas estuviese aquí ellos me iban a contactar. Y típicos amigos venezolanos que cuidan su puesto. ¿Y qué pasó y cuando luego? yo llego aquí y los llamo y les digo, mira, ya estoy aquí, ayúdame, que no sé qué, con quién. ¿Dónde puedo meter el currículo para trabajar en tal lado? Estos amigos, bueno, no son amigos, son conocidos porque los buscas por redes. Nunca en la vida, jamás te respondían. Te evadían al 100%. Ya no eran tus amigos ni eran la gente cordial, bonita, que te decía, vente para Atlanta. No, ya eso no existía. Al principio Así sí, es. porque no te ven como competencia, porque tú estás allá. Entonces un día yo dije, ¿sabes Se qué? me parece similar eso. Trabajar en este canal grande, un amigo me dice, si tú quieres trabajar, yo te ayudo a meter ahí, en la cadena, pero no vas a tener vida porque vas a estar todo el tiempo allí, tu sueldo no va a ser lo mismo que haces trabajando en el carro, haces más. Luego te das cuenta que el medio eres tú, que tú eres tu propio medio, que las redes hacen un cambio radical de vida, que las redes comenzaron a transformarse, que las redes comienzan a ser tu propio medio. Entonces tú eres la forma más fácil de poderte proyectar, de poder decir aquí estoy, conózcame, entonces a conocer gente. El día de Antonio Torrealba conozco a Rise Sensation, conozco a otro grupo de gente. Luego a mí me llaman para hacer 2 eventos. Yo lo llamé y le dije, mira, hay la posibilidad de hacer 2 conciertos. Yo no conozco a nadie aquí, no me sé una movida, pero él ya tenía familia, amigos y toda la cuestión aquí. Me dice, yo me encargo de los clientes, tú encárgate del artista. Y así fue, se encargó de los clientes, se encargó del artista, buscamos el local, buscamos todo, empezamos a buscar la manera de calar, dimos a conocer un proyecto que él tenía en Miami, que se llama Miami Sensation, lo colocamos aquí también como Atlanta Sensation, y yo creo que para mí, ese fue el antes y después de lo que yo hacía. Porque hicimos a Neguito Borjas, hicimos a Moncho, cambiamos un poco la estructura, Y ahí empezó empezamos a conocer gente, empezamos a buscar sponsors, empezamos a volver a estar otra vez como en la onda de yo puedo hacer esto. Empezamos a manejar ambos un restaurante que estuvo en la cima de la cima. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo estuvo. Yo me retiré. Ray se queda en el restaurante. Yo me aparto un poco y empiezo como a pensar qué hacer. Pero todo esto sin dejar de hacer. Lo que ya estábamos haciendo. Y luego yo empiezo a manejar redes. ¿Por qué? Porque Antonio me dice exactamente, deja de estar y vente a hacer lo que tú estabas haciendo. Antonio le compró un libro, leo el libro de cómo crear un influencer, después cómo hacer que tus clientes tus seguidores se conviertan en clientes.
Y de ahí para acá no he parado. He traído como productor a Antonio varias veces. Hemos llenado el teatro. Comencé a trabajar con el Vasco Bar. Creo mi podcast que se llama No Representa. Creo la marca, creo el branding, creo todo. Y mi vida está 100% en constante movimiento. 24/7 en unas redes sociales que ustedes la pueden ver. Así es. Y ahora, ha sido fuerte, obviamente, de estar arriba, abajo, arriba, abajo, todo como una montaña rusa. Siempre, Todo es así. siempre. En este camino más, porque no, como tú dices, tú eres tu herramienta. O sea, si tú no te mueves, o sea, nadie te va a ver. Tú eres Nadie tu propio medio. Ahora, En tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de YouTube, en tu cuenta de TikTok, tú eres tu propio medio. Tú generas tu propio dinero. Ya tú no necesitas ni de una empresa, porque al contrario, hoy en día hay un fenómeno. Las grandes corporaciones de televisión se dieron cuenta que las figuras creadas por ellos, que ya no existe la exclusividad, que ya no tienen un contrato que tienes que durar 10 años con ellos, sino que ellos están buscando influencers. Porque el influencer es el que llega, el que está, el que cae, el que está directo, el que tiene una cantidad de seguidores que les conviene a ellos como productores o como por pantalla que tú estés para que tú les des audiencia. ahora, un consejo acá para las personas que te ven y quizás se encuentran en el punto que tú estuviste un día. En ese ahogo en saber, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Voy a volver a hacerlo? ¿Quiero volver a comenzar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué consejos das? Trillado. Eso de que, mira, los sueños se cumplen, se hacen realidad, es verdad. Pero si tú tienes una meta, dale, con todo, derechito. Que te den golpes. Constancia, disciplina. Que ponga obstáculos, que haya en piedra, pero mantente firme. Con todos los altibajos, con todas las depresiones, mantente firme. Nunca pero dejar de hacer. mientras ese camino pasa para volver a surgir, para volver a respirar, para volver a hacer esto, mantente conectado contigo mismo, conectado con Dios, mantente conectado con la lectura. Lee lo que te dé la gana. Si lo que te gusta no el dejar deporte, de hacer. lea deporte. Si lo que te gusta la farándula, lee la farándula. Si te gusta la tecnología, lee la tecnología. Pero mantente en la lectura, porque es lo que te va a dar la posibilidad de expresarte y tener más palabras a la hora de tener una conversación. Así es, señores. Así que bueno, ya conocieron un poquito de Norbert Pérez. Nos venimos para la segunda parte. Yo creo que él tiene mucho de qué hablar y mucho que contar. Y bueno, por ahí podemos entrevistar a unos cuantos. Señores, mire, es un gran fenómeno, una gran persona, ser humano también. Como la pijama. Por ahí también nos ha hablado que vas a dar unos talleres, cursos. Bueno, ¿Puedes decirnos algo por aquí o adelantarnos mira, algo? Porque sé que no quieres decir nada por no. ahí. Algo. Ya Se espera algo, pero no quieres decirlo. Ya viajamos este año a Caracas, ya se está coordinando todo. @Positiva, ella es la que está encargada de todo lo que es el fenómeno. Ella maneja a Antonio Torrealba y a todo su equipo. Yo voy a estar con ella trabajando, estamos ya trabajando todo lo que va a ser probablemente una pequeña gira en la que vamos a compartir con mucha gente, en la que le vamos a enseñar a la gente a cómo expresarse, cómo pararse frente a la cámara. Yo creo que yo me voy a meter en eso. Frente a las cámaras. Yo me voy a inscribir en eso porque yo necesito ese taller, ese curso. ¿Ah? Si usted está interesado en saber hablar, por favor, @Norbert Pérez. Danos tus redes sociales, por favor. Norbert Pérez. @Norbert Pérez en todo, en YouTube, en todo. En todos lados. Norbert Presenta me puede buscar. Ok. Señores, muchísimas gracias, Norbert, por estar en este espacio. Antes de irnos rapidito, ¿cómo te sientes? Bien. ¿No estás nerviosa? No, ya no. Fíjate que sí funcionan las clases porque estás relajada hoy en día. Claro, así es. Chévere. Eso es lo que yo quiero con todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos. Gente, mire, si tienen algo que decir, no olviden dejar los comentarios aquí abajito, suscribirse, obviamente seguir a este caballero, a este gran comunicador, marketer, de todo, señores. Este es un personaje completito. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y nada, nos vemos en un próximo video. Y muchos besitos. Bye, bye. Y estuvimos en pijama. En pijama, claro que sí. En pijama quedamos. Gracias por invitarme. Bye. Nos vemos.